Entonces, la convección aparece cuando hay movimiento de aire, ya les había dicho. Acá hay el ejemplo de una estufa, el aire frío está abajo, se calienta y genera un movimiento, esto se llama un bucle convectivo, que lo que hace es mover el aire en la habitación y hacer que se transfiera calor desde el piso hacia el aire, desde los muros hacia el aire, desde el techo hacia el aire, ¿sí? ¿Cómo se estudia este fenómeno, que es mucho más complejo incluso que el de la conducción? Se lo estudia completamente simplificado a través de un coeficiente, el famoso coeficiente H, que se llama el coeficiente convectivo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un muro que tiene una cierta temperatura en la superficie, sigamos diciendo los 50 grados, por ejemplo, y tengo aire que esté, supongamos, a 25 grados, que era lo que decía el compañero hace un rato, hay una transferencia de calor desde el muro hacia el aire, ¿sí? Y esa transferencia es a través del contacto entre el aire y la superficie sólida, a través de ese coeficiente convectivo H que está acá, ¿sí? Este H que está acá es lo que modula o lo que hace que esta convección sea más grande o más chiquita. Si el H es grande, las pérdidas convectivas son grandes. Si el H es chiquito, las pérdidas convectivas son chiquitas. ¿Y de qué depende este H? Este H depende de la velocidad con la que se mueve el viento en esta superficie. Si se mueve rápido, entonces el H es grande y se puede extraer mucho calor de esa superficie. Si el aire está quietito, este H es pequeñito y este Q se hace también pequeñito, ¿sí? Todo esto que yo les estoy diciendo se maneja con esta ecuación que tenemos acá del H. H es igual a 5,7 más 3,8 por B, en donde B es la velocidad del viento, ¿sí? Este coeficiente H que yo les puse acá, se los pongo porque lo vamos a usar un montón cuando usemos simulación y ustedes van a tener que calcular. Por ejemplo, les voy a decir, si la velocidad media de viento en Uruguay es tanto, ¿cuál es el coeficiente convectivo H que tengo que ponerle al muro? Entonces ustedes van a tener que aplicar esta ecuación para sacar el H, ¿sí? Eso lo van a tener que hacer ustedes manualmente. ¿Y por qué les puse acá que esto es convección más radiación? Porque esta ecuación que yo puse acá está considerando que la pared esta ya está recibiendo sol, ¿sí? Que es el caso más común en edificios. Son envolventes que reciben una cierta cantidad de radiación solar, muros interiores que están asoleados por ventanas. Entonces, por eso es que este coeficiente, esta ecuación es tan útil, porque me sirve para hacer los cálculos de todas las superficies de la vivienda. Entonces, con esa superficie, con ese coeficiente convectivo, ¿cuánto se les ocurre a ustedes o qué velocidad de viento tendría que poner yo acá para que calcular ese H en una superficie interna o en una superficie externa? Bueno, si la superficie es interna, la velocidad de viento es más bien baja, ¿sí? Salvo que tenga prendido un ventilador, no sé, o que tenga abierto una ventana, pero si está algo cerradito, esa B que yo tengo que poner acá es bajita. Y es más o menos del orden de medio metro por segundo. Es la velocidad a la que se mueve el aire en el interior de nuestras casas, ¿sí? En cambio, si fuera una superficie externa, y yo ahí les tendría que preguntar, bueno, ¿en qué ciudad y en qué mes? Porque la velocidad de viento, ustedes ya saben que cambia de acuerdo a la localidad y de acuerdo al mes que estemos considerando. Entonces, suponiendo que sea Montevideo, podríamos hacer alguna estimación. Por ejemplo, si la velocidad es 0,5, sea una superficie interna, y hago este cálculo, me da 7,6 el coeficiente H. En cambio, si la superficie es externa, este es el caso de Montevideo, un valor medio, digamos, en realidad la velocidad de viento varía entre 4,7 y 5,2, algo así más o menos alrededor de los meses. Yo saqué un promedio, más o menos 5,1, y me da un coeficiente H de 25. ¿Sí? Fíjense que este coeficiente es entre 3 y 4 veces más grande que el de la superficie interna. O sea, los muros pierden mucho calor en su superficie externa por convección en Montevideo, porque el viento tiene valores muy altos en Montevideo, ¿sí? Si estuviera en un clima donde el viento en vez de 5 tiene a lo mejor 2 metros por segundo o 1 metro por segundo, este coeficiente sería mucho más bajo, ¿sí? ¿Y por qué se los pongo en amarillo? Porque quiero que se acuerden, porque justo estos valores que están puestos acá son los que después aparecen en las normas.
Ya se los voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, sigamos trabajando con el mismo muro de 15 centímetros, con el exterior a 50, el interior a 30, y ahora aquí queremos calcular en el exterior cuánto pierde por convección, ¿sí? Con una velocidad de 5.1 metros por segundo el viento. Entonces, calculamos el H, que es el 25 que hemos calculado previamente, y calculamos las pérdidas convectivas como la multiplicación de ese H por el área, por la diferencia de temperatura que hay entre la superficie a 50 grados y el aire. Ahora no es el salto térmico no es entre superficie y superficie, como era en el caso conductivo, sino es entre superficie y aire, que es donde se produce la convección, ¿sí? Entonces, por eso acá está 50 menos 30. Cuando hacen el cálculo, les da aproximadamente 500 vatios. Fíjense que es bastante importante la pérdida convectiva cuando la velocidad de viento es importante. Entonces, no vamos a hablar más de la convección, porque eso es lo que ustedes necesitan saber para hacer los cálculos. Ya tienen las ecuaciones, cómo se calcula el H y cómo se calcula la pérdida. Pero sí vamos a avanzar sobre unir ahora en una sola ecuación las pérdidas conductivas y las convectivas. ¿Por qué? Porque me conviene, para no estar calculándolas por separado todo el tiempo, sino unirlas en una sola cosa. Y eso se une a través de... del factor que nosotros le llamamos la transmitancia térmica, que es el U, que ustedes deben haber estudiado previamente, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se hace? Lo que se plantea es, digo, bueno, hay una resistencia total, que es la conducción más la convección, ¿sí? Y eso me genera esta ecuación que yo tengo acá, U por A por T exterior menos T interior, y ahora lo único que nos falta ver es cómo se calcula este U que está acá, ¿no? Y ese U se calcula con lo que se llama el símil eléctrico térmico. Entonces, a la resistencia conductiva, que era igual a L sobre K, que habíamos visto en las diapositivas anteriores, lo único que hay que hacer es sumarle dos resistencias más, ¿sí? Que se llaman resistencias, les suelen llamar en las normas resistencias peliculares, o resistencias convectivas, interior y exterior. ¿Cómo se calculan esas resistencias? Se calculan como la inversa del coeficiente H. 1 sobre H interior y 1 sobre H exterior, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos hecho nosotros sería 1 sobre 7,6 para el H interior y 1 sobre 25 para el H exterior. Entonces, calculo este cociente y si directamente sumo las tres resistencias, y eso, la inversa de esa suma, me va a dar la transmitancia térmica U. Y la otra cosa que les quería mostrar acá es que este 1 sobre HI que yo calculé, si ustedes hacen 1 sobre 7,6, les va a dar un valor de 0,13, este que está acá. Y si hacen 1 sobre 25, les va a dar 0,04. Precisamente esos son los valores de tabla que aparecen en los coeficientes peliculares, que uno siempre dice, ¿de dónde han sacado estos 0,13 y este 0,04? ¿Dónde han sacado esos valores? Bueno, esos valores salen de hacer 1 sobre el H interior o exterior, ¿sí? Y este H sale de suponer que la velocidad de viento es muy bajita en el interior, o sea, 0,5 metros por segundo, o 5,1 metros por segundo en el caso de Montevideo. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que este valor que ustedes tienen acá de pérdidas convectivas para Montevideo es muy, muy, muy cercano al valor que ustedes tienen de velocidad de viento. En el caso, por ejemplo, de mi ciudad, la velocidad de viento no es tan alta como 5,1, es mucho más bajita. Entonces, cuando nosotros hacemos este cociente, no me da este número de 25, me da otra cosa, y este coeficiente pelicular me da otra cosa. Sin embargo, yo por normativa, si quiero respetar las normas, tengo que seguir utilizando este valor como si la velocidad de viento en mi región fuera de 5.1 metros por segundo, ¿sí? Pero no hay otra manera si yo quiero hacerlo por norma, pero en realidad eso no es muy acertado con lo que ocurre en la realidad. Bueno, esto es exactamente lo mismo que acabo de explicar, de los dos coeficientes. Y entonces, para mi muro de 15 centímetros, que yo ya le había calculado la resistencia, si quiero calcularle el U, fíjense acá, lo único que hago es sumar este 0,13 de acá, este 0,04, a la resistencia conductiva, que ya he calculado 1.000.000 de veces, que era 0,16,
entonces me da una resistencia total de 0,33. La inversa, o sea, 1 sobre 0,33 me da el U, o la transmitancia térmica, que me da en este caso 3. ¿Sí? ¿Por qué se usan dos variables y no una sola? Porque las normas, en muchos casos, para los muros les dan los valores, como habíamos visto antes, en las tablas de R, ¿sí? Y otras normas usan los U. Entonces se usan medio indistintamente ambos coeficientes, por eso hay que conocerlos a los dos, y por eso es que no vemos solamente uno. Bueno, esto es un resumen para cuando ustedes estén estudiando de vuelta las diapositivas. Entonces, ¿cuál es la fórmula que tenemos que saber? Si estamos uniendo conducción y convección, es que la pérdida ya por conducción y convección, o sea, las dos juntas, las puedo calcular a través de este coeficiente U, que acabamos de ver cómo se calculaba, por el área del muro, por la diferencia de temperatura que hay entre el aire exterior y el aire interior, ¿sí? Ahora ya directamente este salto térmico es entre aire y aire, que es mucho más fácil de manejar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la temperatura exterior yo la tengo de los datos climáticos, la temperatura media exterior de un mes determinado, y la temperatura interior la puedo fijar yo. Por ejemplo, podría decir, a ver, ¿qué pasaría si yo quiero mi ambiente interior a 21 grados? ¿Cuáles serían las pérdidas térmicas? Y puedo calcularlo. Entonces es mucho más sencillo eso que trabajar con las temperaturas superficiales, que yo en el fondo no sé cuánto valen. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Que ustedes recuerden esta expresión, recuerden el valor de U, la forma de calcular U, y ahora vamos a ver algunos valores de ese U para distintos materiales. ¿Sí? Por ejemplo, el U de un vidrio simple es 5,7. Si ustedes buscan en internet, estos son los valores que le van a aparecer. Transmitancia de un vidrio simple, 5,7. Transmitancia de un vidrio doble, 2,8. ¿Sí? Fíjense que es más o menos la mitad. Bueno, vidrio triple ni hablemos porque acá no se utiliza mucho, pero por ejemplo, 3 centímetros de poliestireno expandido, un U de 1, 30 centímetros de ladrillo, un U de 2,4. Entonces, si ustedes rápidamente quisieran saber, por ejemplo, cuánto pierde en Uruguay en invierno un metro cuadrado de vidrio simple, que tiene el U de 5,7, ¿cómo hacemos? Recuerden que la fórmula es esta. Si U vale 5,7, A vale 1 metro cuadrado, lo único que me falta es ver cuál es la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Entonces me voy a mis tablas o a los datos climáticos y busco cuál es la temperatura exterior del mes que a mí me interese. Por ejemplo, en Montevideo en junio son 11 grados, ¿sí? La temperatura media del aire. Entonces, ¿qué es lo que me falta de esta ecuación? Si esto vale 11, bueno, fijar una temperatura interior. Supongamos que, digamos, 21 grados para hacerla fácil. 11 menos 21, acá este salto térmico es de 10 grados. Así que 10 por 1 por U. O sea, 10 veces U me da la pérdida. Entonces, 5,7 por 10, por ejemplo, o sea, un vidrio simple pierde 57 vatios en Uruguay, ¿no? Por cada metro cuadrado. Un vidrio doble pierde 28 vatios. 3 centímetros de poliestireno pierden 10 vatios. Un muro del 30 centímetros del ladrillo macizo pierden 24 vatios. ¿Sí? Entonces esta es una manera rápida y fácil de hacerlo, de hacer el cálculo. Fíjense todo lo que nos simplifica esto de conocer ya directamente el valor de U, ¿no? que está en muchas tablas. En las tablas aparecen los valores de U de distintos tipos, por ejemplo, de configuraciones de techos con aislante, de techo de teja, de techo con madera, de muros de dobles, de muros simples. Entonces uno busca el U, lo multiplica por el área y por el salto térmico que hay entre el interior y el exterior, y ahí ya tienen la pérdida térmica global de ese envolvente. Pero da el fabricante muchas veces. ¿Qué? El fabricante del producto te lo da. El fabricante del producto en general lo da. ¿Y cómo hace para calcularlo ese U? Lo calcula con valor de norma, o sea, con esos coeficientes peliculares que yo les mostré ya definidos, 0,13 y 0,04, porque esos son no solamente en Argentina y en Uruguay, en Europa y en Estados Unidos se usan exactamente el mismo coeficiente. ¿Por qué? Porque entonces eso permite comparar materiales en distintos lugares del mundo, porque imagínense que si cada uno utilizara el coeficiente H de su lugar, de su clima, y bueno, entonces el que hace el ladrillo macizo o el que hace el ladrillo cerámico hueco
no tendría la misma resistencia, la misma U en Buenos Aires que en Salta, que en Montevideo, que en Ushuaia, ¿no? Entonces tendría que irlo cambiando. Entonces, como tienen que uniformizar, ponen un valor general y para todos los lugares del mundo calculan con esos valores normalizados. Bueno, y entonces, ¿qué pasa en Uruguay con la normativa de ustedes? Ustedes tienen definidos para ese U, tienen definidos dos niveles, ¿sí? Un nivel 1, digamos moderado, menos bueno, y un nivel 2 más bueno, ¿sí? Entonces lo que dice es que el U tiene que tener un límite. Por ejemplo, no puede ser, tiene que ser siempre menor que 1,6 para el nivel 1 o menor que 0,85 para el nivel 2, ¿sí? Esa es la normativa en Uruguay, que no tiene, bueno, y que divide los límites para los muros y para los techos, ¿sí? Que fíjense que tienen límites diferentes, ¿no? Esto es lo que se hace en la normativa en Uruguay. En otros países, en Brasil, en Chile, en Europa o en Argentina, cada cual va tomando los límites que le parecen adecuados o que le parecen más adecuados de acuerdo a la situación económica, social y de avance en las cuestiones térmicas del país correspondiente. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos una diferencia de climas mucho más notoria que la que tienen ustedes en Uruguay. Nosotros tenemos climas muy fríos y climas muy calurosos. Entonces lo que se hace es dividir ese U o esos U sugeridos en condiciones de invierno y condiciones de verano, ¿sí? Entonces se divide el país en las zonas climáticas y se va diciendo, bueno, para esta zona tal valor, para esta zona tal otra. Y también, igual que ustedes, nosotros dividimos en muros y techos, con la diferencia que en vez de usar dos niveles, usamos tres, nivel A, nivel B y nivel C, ¿sí? Lamentablemente, si uno hace los cálculos en las viviendas que se construyen en Argentina, nosotros ni siquiera verificamos el nivel C. La vivienda social en Argentina no verifica siquiera el nivel C de transmitancia térmica, ¿no? Es muy pobre. Así que hay todo un tema con eso. Incluso hay toda una discusión dentro de los comités en donde se está discutiendo, por ejemplo, actualmente esta normativa está en revisión y lo que se ve es que alcanzar el nivel A, que sería el nivel mejor o el más recomendado para los distintos climas, es virtualmente antieconómico, porque habría que poner tal cantidad de aislación térmica, creo que son más de 15 centímetros en muro, una cosa así, en algunas ciudades, que se vuelve impracticable alcanzar este nivel A y además es ineficiente porque tanta aislación térmica no es necesaria en realidad para los climas nuestros, ¿no? Hay muchas otras cosas que se pueden hacer antes. Entonces hay toda una discusión con esto. Incluso se quiere partir estos niveles, el nivel, por ejemplo, nivel AB, nivel BC, y poner como más niveles intermedios para hacer una transición un poco más inteligente. Pero bueno, en ¿Los esto... niveles, perdón, a qué responden? ¿A la posibilidad socioeconómica? Claro, porque vos imaginate que si vos pones, por ejemplo, un U de 1,6, significa que no tenés que poner tanta aislación térmica. A lo mejor con 1 centímetro o 2 centímetros estás. En cambio, si vos le subís el nivel a 0,8, quizás necesitas 4 o 5 centímetros de aislación. Entonces, entre este nivel y este nivel, vos tenés una diferencia económica de costo que es bastante grande y que no siempre se quiere, digamos, se quiere hacer, es tremenda inversión. En general, como esta normativa para nosotros no es obligatoria, no sé cómo es la de ustedes en Uruguay, para nosotros no es obligatoria, es simplemente una sugerencia, entonces el que quiere la cumple y el que no quiere no, lo cual significa que no la cumple nadie, ni siquiera el mismo Estado, cuando hace sus viviendas sociales, el Estado ni siquiera llega a alcanzar el nivel C, que es el nivel bajo de aislación térmica, ¿no? Por cuestiones, principalmente cuestiones económicas. Entonces, mientras más me voy hacia los mejores niveles, significa que voy a tener que invertir mayor cantidad, digamos, en todo lo que es aislación. Lo mismo pasa en Uruguay. Bueno, y finalmente esta última diapositiva es para mostrarles, este es un muro que construimos con la arquitecta Celina Filipín en la ciudad, en Santa Rosa, La Pampa, ¿sí? Cuando hace varios años ya, cuando estudiábamos cuáles eran los mejores muros para una residencia estudiantil, ¿no? Entonces, de acá, del lado donde está el 1, está el lado interior, y por todo esto que habíamos hablado, nosotros optamos por utilizar masa térmica del lado interior, ¿sí? de este ladrillo macizo,
de 18 centímetros, después un aislante de poliestireno expandido que se pusieron 5 centímetros, o sea, es bastante aislado este muro, y del lado exterior se puso, como protección de la aislación, se puso este ladrillo cerámico, ¿no? Acá sí en panderete. Y después revoque, por supuesto, en ambas caras, ¿no? Entonces, la resistencia térmica de todo este sándwich, cuando nosotros la calculamos, es 1.8 y el U es 0.49, ¿no? Fíjense, comparado con los valores que habíamos visto antes de 0.80 y pico, es un U bastante bueno. Y aquí están los resultados, porque después pusimos sensores en la parte interior y en la parte exterior para medir las temperaturas, porque realmente queríamos saber qué era lo que pasaba, ¿no? Este es, por ejemplo, un muro sur que no recibe radiación solar. Quisimos ver cómo, bueno, perdón, en verano sí recibe el muro sur un poco de radiación solar. Entonces medimos la temperatura superficial exterior y la interior. Y aquí están los resultados para que ustedes vean la curvita que está en rojo es la temperatura del lado externo, por eso es que sigue tan bien a la curva azul, que es la temperatura exterior. ¿Ven? Entonces, cuando en el exterior tenemos el máximo, una horita después tenemos el máximo en la superficie, y más o menos los valores son bastante parecidos. Fíjense que alcanzaron 32 grados a la mañana y unos 16 o 17 a la noche, o sea, es un salto térmico bastante interesante, bastante grande del lado exterior. Y del lado interior, la curvita es la verde, que está acá. Fíjense cómo baja la amplitud térmica notoriamente, ¿sí? de todos estos grados, apenas 1.8 o 2 grados nada más de amplitud térmica en la superficie interior, ¿sí? La oscilación es mucho más chiquitita. Y además, fíjense, la otra cosa interesante es que se ve acá bien clarito el desfasaje del que hablábamos antes. Por ejemplo, acá la superficie exterior tenemos en este momento el máximo y, a ver, más o menos 1, 2, 3, 4, 5 horas después tenemos el máximo en la superficie interior, o sea, se desfasa la transmisión de calor hacia el interior. Esto se los muestro para que ustedes vean, digamos, que en la realidad, esto que les estoy diciendo del desfasaje, del amortiguamiento, de la resistencia térmica, efectivamente son variables que terminan afectando, ¿no?, cómo se comportan los ambientes interiores.